Esto más que nada una orientación de quiropraxia y salud. La idea justamente es, bueno, calculo que más que nada la mayoría ya conoce de qué se trata, y si no, hoy vamos a evacuar un poco las dudas y más o menos vamos a tratar de orientar lo mayor posible. Una de las cosas principales que nos planteamos en quiropraxia es generalmente que todo lo que nos rodea, muchas veces ciertos factores que nos rodean, influyen sobre la columna. Entonces, ¿a quién nunca le pasó que duerme mal y al otro día tortícolis? O que una emoción fuerte y al otro día contractura. O, por ejemplo, muchas veces de tanto tomar medicación para dormir, nos suele pasar que contractura. Entonces, la filosofía, esto es un poco para introducirlo, por ahí puede estar un poco cuestionable ciertas cosas que yo voy a decir, pero básicamente es contarles lo que es filosofía quiropráctica como para que ustedes puedan entender y salir del criterio mecanicista con el cual nosotros salimos de la facultad. Entonces por ahí puede haber cosas que por ahí lo que yo diga les puede sonar un poco raro, o por ahí puede hasta, como yo digo, puede estar cuestionable por criterios diferentes de los que nosotros hemos salido de la parte de salud. Bien, o sea, en este caso de medicina. Bueno, una de las frases que a mí me gusta marcar es justamente por qué cuidar la columna es importante. De eso vamos a tratar hoy. Y creo que me parece importante que a partir de que nosotros cuidamos la columna, podemos vivir en armonía, podemos vivir directamente adaptados o bien equilibrados a lo que es nuestro entorno cotidiano. Y una de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos es ¿qué es salud? En este caso vamos a salir del concepto típico que nosotros nos hemos acostumbrado de la OMS, sino que quiero que cada uno me dé por ahí algún concepto de lo que le parece salud, vamos a decir a criterio personal. ¿Qué creen que es salud? Salgamos de nuevo del concepto de la OMS. Una sensación de bienestar biopsico, emocional, Está bien, va. social. Cami. Perdón. Qué sé yo, no sé, la verdad, no sé. Salgamos vuelvo a decir, salgamos del concepto de la OMS. Cami. Es que imposible no. Sí. La ausencia de la Ausencia de enfermedad te dice perfecto. la... Yo ahí agrego adaptación, ¿sí? Porque estamos en constante adaptación justamente a partir del bienestar. Si yo tengo salud, tengo bienestar, por lo tanto funciono bien, ¿sí? Por lo tanto funciono mejor, ¿bien? Para eso justamente nos permite que desempeñarnos en todas nuestras actividades. Y acá me surge una pregunta. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿En qué sentido? De la vida. Además de la plata. Para mí descansar, dormir. Bien. Sí, sentirse bien físicamente. Bien. Moverse. Cualquier cosa. Moverse. ¿Qué más? Confort. Para moverse, ¿qué tenemos que tener? Salud. Salud. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo primordial? Salud. Decíamos justamente que lo más importante entonces para poder realizar todas nuestras actividades justamente es salud. ¿Bien? Y una de las características era poder disfrutar lo más importante, que es la familia en este caso. Sentirse bien, funcionar bien, poco lo que decíamos, comer sano, calculo que la mayoría quiero creer que lo hacemos dentro de lo posible. Y si no, muchas veces también decíamos, cuando no funcionamos bien, generalmente el cuerpo lo manifiesta. Y una de las cosas justamente manifiesta se ve reflejado para quiropraxia en la columna. ¿Por qué? Consideramos que todo pasa a través de la columna, por lo tanto, cualquier tipo de situación, en este caso existen lo que llamamos la subluxación. Al principio estaba muy discutido si existía la subluxación y ha aparecido hace poco estudios científicos que comprueban que le llaman, en Estados Unidos le llaman de otra manera. Para introducirlo un poco a los que recién llegan, quiropraxia se traduce en el latín
a tratar tratar la columna con las manos, ¿bien? Y una cuestión, una situación puntual que a mí me llamó mucho la atención es cómo surge quiropraxia, ¿bien? Y es ni más ni menos que se traslada a lo que es Estados Unidos, un señor llamado, ya lo vamos a ver, David Daniel Palmer. Él empieza a estudiar todo lo que era la columna. A partir de ahí él le pone el nombre de quiropraxia cuando, un 18 de septiembre de 1895, él estaba trabajando en su consultorio y el portero del edificio con el que trabajaba le llama la atención que era sordo. Tenía una hipoacusia, interpretación hasta el día de hoy, porque nunca se supo bien qué era. Él manifestaba que no escuchaba por ahí el carruaje que pasaba en esa época. Entonces, él decide analizarlo, lo empieza a chequear, lo que llamamos en quiropraxia el chequeo de la columna, y él se da cuenta que al mover una vértebra que estaba subluxada, que en este caso entendemos subluxación como no una luxación que se salió del lugar directamente o perdió su estructura, bien, o sea, su estructura en la articulación, sino que se movió, tanto puede ser hacia izquierda a derecha, puede ser superior e inferior. Entonces él notó al analizar que al ajustarlo, a partir de ahí el portero empezó a oír, o sea, empezó de a poco, progresivamente, que él lo empezó a chequear, bien, lo empezó a ajustar. Este portero, Harvey Lillard, empezó a darse cuenta que podía oír. Y a partir de ahí empezó la pelea, porque en ese momento ya estaba osteopatía en Estados Unidos, y empezó la controversia, muy discutido por la pelea que había con los osteópatas. Se consideraban que eran muy perseguidos en ese momento en Estados Unidos los quiroprácticos, porque consideraban que eran la contraria, digamos, la competencia en este sentido de los osteópatas. Hasta que después nace el hijo, B.J. Palmer, y él empieza ya a buscar información, a reclutar, incluso con abogados, a reclutar información para poderle poner la impronta en Estados Unidos. Y hoy por hoy, en la mayoría de los países, tanto de Europa como de Estados Unidos, Canadá también, ya está implementado el tema de la quiropraxia. De hecho, es una carrera directamente aparte y terminan como doctores en quiropraxia. Esa es la respuesta por qué yo puse de Q. Porque directamente acá, en Argentina, como no está implantado como una carrera directamente, sino como una especialidad, entonces directamente, para no poner quiropráctico, vamos con eso. Entonces, esto se traslada, bien, ¿y por qué hablo del desarrollo embrionario? Porque a partir de, ya sabemos, de la tercera semana de gestación, se empieza a desarrollar lo que es el sistema nervioso. La importancia del sistema nervioso acá, ¿en qué se destaca? En que la filosofía quiropráctica manifiesta que lo que es el sistema nervioso está regido por lo que se llama inteligencia innata, que no es ni más ni menos que el propio cuerpo que va a lograr autocorregir o bien autosanarse, la autosanación, a partir de la inteligencia innata. ¿Y esto por qué viene a colación? Está obviamente en lo que hablamos del sistema nervioso, principalmente en el cerebro. ¿Por qué viene a colación? Porque una de las características principales de esto es que va a detectar, bien, que existe no puntualmente una subluxación, pero que hay algo, en este caso, que está interfiriendo a la transmisión nerviosa. Hablábamos recién de la etapa, por supuesto, del desarrollo fetal, y hablábamos de inteligencia innata, bien, que en este caso, como yo recién planteaba, está fue muy fuertemente planteado porque nosotros, insisto, veníamos desde la facultad con una idea mecanicista, esto es más vitalista, bien, o sea, a partir de que el cuerpo sana al propio cuerpo, bien. Esto es una imagen, por supuesto, meramente ilustrativa, lo que hablábamos recién de que la subluxación, que no es ni más ni menos una vértebra que perdió su juxtaposición con respecto a la de abajo.
La función principal de quiropraxia justamente se destaca de analizar, detectar y corregir a partir de una evaluación donde se lo evalúa al paciente tanto la postura y tanto el largo de piernas. Una de las características que tiene quiropraxia del largo de piernas que nos llama la atención que la mayoría, te puedo decir, hasta el 90% de las personas estamos subluxados sin darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de que ya estamos subluxados? A partir del largo de piernas. El quiropráctico va a chequear el largo de piernas y una de las características que está muy relacionada es que si existe esta subluxación, lo va a manifestar a partir del ligamento dentado. ¿Alguien sabe el ligamento dentado? Sí, lo hemos escuchado en la facultad, en algún momento que estudiábamos anatomía. Vamos a hacer un pequeño repaso. Está interrelacionado el ligamento dentado con las estructuras de cervicales superiores, atlas, axis y occipital. Entonces, generalmente, lo más común es que si se producen subluxaciones, como decíamos, una vértebra que se movió del lugar, a esta altura va a generar una tensión en los miembros inferiores, principalmente en los músculos isquiotibiales, bien, lo cual va a producir un resultado de milimétricamente. No estamos hablando que el paciente tiene ya una pierna corta de por sí, que existe, que le llamamos nosotros piernas cortas anatómicas, que puede ser, como dijimos, como ya conocemos, un reemplazo de cadera, un problema genético, etc. En este caso le hablamos de que es una pierna corta funcional. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, que existen tres tipos de causas, que la nombré al principio. Causa física, el paciente que se cayó, el paciente que durmió mal, tortícolis. Químicas, el paciente que toma medicación para dormir o toma un antidepresivo si no está influyendo en lo que es el flujo normal, bien, que le llaman la interrupción de impulsos mentales. Un poco de la característica de lo que hablamos de la filosofía quiropráctica. Y una de las causas más emocionales, que calculo yo, todos entendemos, la muerte de un familiar, un estrés, el estrés emocional, etc. Esto es lo más importante que quería recalcar, que cuando hablamos que todos estábamos subluxados. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es real, no sé si llegan a leer que a partir del momento del parto se ejerce una fuerza de 27 a 36 kilos a la hora de eso. Hay estudios que sí, incluso me puse a leerlo porque digo, no puede ser que yo ponga una foto y no sepa realmente si existe o no. Esto sí es verídico, obviamente está un poco exagerado, por supuesto, porque hoy por hoy la técnica ha ido modificando. Y acá algo importante para aclarar es que a partir desde que el niño nace se puede hacer quiropraxia. Una de las preguntas que me hicieron en algún momento los pacientes fue, ¿todo el mundo se puede hacer quiropraxia? Sí. ¿Es para todos? No. ¿Por qué? Porque si el paciente viene con un cáncer de hueso que existe, incluso lo he hablado con otros quiroprácticos, le digo, paciente con cáncer de hueso, por ejemplo, ¿cómo se hace en esos casos? Y me dice, primero se trata de pedir estudios, y a partir de ahí se realiza la evaluación y el chequeo y obviamente no vamos a incidir bajo ningún tipo de instancia sobre la zona donde se encuentra, en este caso, el tumor, bien o bien donde he hecho metástasis. Por eso siempre antes de tratar a un paciente nosotros trabajamos con radiografía. En el caso de un paciente, como decía el ejemplo, obviamente no se va a irradiar con radiografía, pero existen otros estudios. Entonces, bueno, hablábamos, como le decíamos, el tema también de las medicaciones, que también influyen sobre la columna, indirecta o directamente, bueno, como decíamos, el tema del estrés. Esta frase a mí me parece muy importante. ¿Alguien me la puede leer? ¿O no? Lo más importante en la vida es lo que más importante sea. Es que lo más importante... es que lo más importante sea lo más importante. importante. ¿Alguien me la puede explicar? ¿Qué entendemos? Priorizar. Bien. ¿Qué más? Bien. ¿Qué es lo más importante para cada uno también? Lo que hablamos al principio. Lo que hablamos al principio. Además de la salud, si yo tengo salud,
¿puedo disfrutar de esto? Calculo yo que para la mayoría es lo más importante. ¿Sí? Entonces, una de las premisas de quiropraxia justamente es a partir de que yo me chequeé la columna y vivo dentro de todo libre de subluxaciones, puedo realizar deportes, que eso vamos a hablar ahora, puedo realizar mi trabajo al 100%, puedo vivir al 100%, que eso es una de las premisas, incluso de que lo más importante es que sea lo más importante. Bien, por eso era la frase para remarcar. Bueno, un poco ya lo que hablábamos, los beneficios de la quiropraxia. ¿Es para todo el mundo? No, pero sí todo el mundo se lo puede realizar, desde el momento del nacimiento. Si el paciente llega, se trata un bebé, sí, pero la diferencia es que yo no voy a ir con la fuerza, como se ve muchas veces, que le hago el truc que le llaman, justamente, sino directamente la fuerza que se ejerce en un pediátrico hasta los 6 años es la fuerza equivalente a un dedo sobre un párpado. O sea, por supuesto, yo me apoyo el dedo y eso ya es una fuerza suficiente para corregir, en este caso, una subluxación. ¿Que los niños están subluxados? Sí. Este aparato Nervoscope. ¿Qué hace el Nervoscope? Entre tantas evaluaciones que nosotros hacemos, después vamos a entrar en técnicas, que hay millones. Una de las características que tiene este aparato es que tiene acá una aguja que al pasarlo desde cervical a sacro va marcando la diferencia de temperatura y esta aguja se va moviendo para los costados. Cuando existe una subluxación, automáticamente manda o bien se desvía bruscamente y vuelve de nuevo. Entonces, yo lo voy pasando al aparato y en este momento va oscilando. Cuando existe una subluxación, ¡pum!, vuelve de nuevo. Si en algún momento les interesa ver videos, van a ver que lo pasan varias veces, 2 o 3 veces, para volver a rechequear si es que existe una subluxación. ¿Y qué es lo que sensa? Va buscando una subluxación. Sí. Pero a partir de la temperatura, porque se habla en quiropraxia, una de las cuestiones de la base de quiropraxia es que va a manifestar el cuerpo la diferencia de temperatura. Otro aparato que no lo puse acá es el termoscan. El termoscan tiene la característica que yo en 24 segundos que yo lo desplacé al aparato, ya me va marcando la diferencia de temperatura. Si yo tengo una zona más caliente que otra, también me está indicando, son herramientas todas las que no me van indicando que existe una subluxación. Otra característica, para terminar de chequear o confirmar que el paciente tiene una subluxación, es la radiografía. Por eso la mayoría lleva un espinograma o bien la radiografía del área donde nosotros vamos a tratar, y a partir de ahí podemos terminar con el trazado de líneas, bien, que no vamos a entrar en detalle, podemos confirmarlo. Y antes de pasar a la próxima diapositiva, hablamos de lo que es cuidado quiropráctico y tratamiento. ¿Por qué? Porque un tratamiento, como todos sabemos, empieza y termina. El cuidado quiropráctico es para toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Igual que cuando yo voy al odontólogo, igual cuando yo voy al ginecólogo, bien, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando todo el tiempo, no solamente cuando tengo un síntoma, bien, porque una de las características del quiropraxia es que no tratamos el síntoma, bien, sino vamos a la causa. Por eso llamamos lo que es el cuidado quiropráctico. Por eso, más de uno, Esteban lo vio, que publica por ahí, el chequearse constantemente la columna me está permitiendo vivir al 100%. Entonces, este principio me parece que lo podemos aplicar para todo nuestro tipo de terapia, cualquier terapia que nosotros hagamos, que todo proceso requiere tiempo, para justamente vivir al 100, sentirse bien, en todas las funciones del cuerpo, lo que hablamos de, en este caso, poder realizar deportes. Y algo que a mí me llamó la atención, y esto sí lo busqué, incluso hay en el tenis, en el básquet, en el fútbol, hay quiroprácticos, en equipos de Inglaterra hay quiroprácticos, lo incluyen a los quiroprácticos dentro del staff, además del kinesiólogo, además del médico, etc. Bueno, como decíamos, aumenta el rendimiento, mejora el descanso, disminuye la contractura, mejora la postura, aumenta la movilidad al desplazarse. Hay un video que también lo vi en Instagram, donde muestran el antes y el después de que el paciente se ajusta.
una de las características era que le hacen pruebas de velocidad, le hacen pruebas de equilibrio, de reacción, de distinta movilidad, y se nota cómo el deportista está reducido, está limitado a la movilidad, se notan las reacciones, se nota el desplazamiento. Cuando lo terminan de ajustar, o bien cuando pasó un tiempo, a partir de que se chequeó la columna, se nota la diferencia, cómo el tipo va mejorando. En este caso, Djokovic, hay un video, tanto Nadal como Djokovic tienen un quiropráctico dentro del staff. Y los Clippers, estos son un equipo de California, también tienen un quiropráctico, y en el entretiempo automáticamente aparece el quiropráctico, lo analiza rápido en el momento, lo ajusta, y el deportista sigue y rinde. La verdad que lo notan, la mayoría notan el aumento del rendimiento. Bueno, ¿cómo lo puedes leer? Podemos cuidar nuestra columna, cuidar nuestra salud y cuidarnos a nosotros mismos. Importante, ¿no? Porque yo, a partir de que yo decido cuidar mi salud, por eso empecé con la primera pregunta, nos estamos cuidando nosotros mismos. ¿Sí? ¿Quién lo puede leer? Practica pequeños hábitos, consigue grandes sueños. ¿Qué son los hábitos? ¿Alguien sabe? Cosas que se hacen de manera repetitiva. Me levanto, ¿qué hago? Me voy al baño, me lavo los dientes. ¿Sí? Termino de comer, me lavo los dientes. ¿Bien? Todo eso son pequeñas actividades que se transforman en un hábito. ¿Alguien sabe cuánto demora el cuerpo en interpretar o incorporar un nuevo hábito? ¿Cuánto? Diremos. 3 meses. 3 meses. O sea, vos decís que en 90 días demora una persona. Ahí va Gustavo. 22 días comienza. Claro. En 44, en 40 días lo incorpora, y cuando lo termina de asimilar, en 60 días se nota la incorporación del hábito. Ya podemos decir que adquirimos un hábito. Entonces, practica pequeños hábitos y consigue grandes sueños. Y esto yo lo puse a propósito para que lo apliquemos en todos nuestros hábitos de la vida. No dejemos de tener objetivos, sueños, y vamos con pequeños hábitos para lograrlo. ¿Bien? Muchas gracias.